Y no, ¿en qué año no? Es como que yo te pregunto a vos temas, a ver, porque entiendo lo que me querés. Me estás preguntando y le estoy argumentando. No te puedo decir la fecha exacta. 400, parece. No te 400, puedo... 500, listo. Puede ser antes. Más suponele. Antes de Sí. eso, ¿qué creía el pueblo hebreo? ¿Qué creía el pueblo? No tenía un concepto sólido de la resurrección, pero así tampoco como la Trinidad, por ejemplo. Y hasta el día de hoy no la creen, no la vamos a apoyar al pueblo hebreo. Es más, el pueblo hebreo tampoco cree que Jesús es el Mesías. ¿Entendés? Claro. Entonces, si nos vamos a basar en el concepto del pueblo hebreo, bueno, creerías en Cristo, no creerías en la Trinidad. Y justamente para resumir, es más, ¿sabes qué? Los fariseos también creen, o los judíos creen como vos. Claro. Exacto. Claro. Entonces, tenemos que hay una evolución de lo que es el pensamiento teológico en la instancia en la que Dios considera a su pueblo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, los hebreos no creían en la resurrección, después los judíos del segundo templo creían en la resurrección. O los judíos creían que el pecado se perdona. Tenían unas sombras de la resurrección. El cumplimiento de la resurrección, el cumplimiento pleno, se ve en la época de Cristo, obviamente. Pero los judíos ya podían, de alguna manera, visualizar la resurrección del cuerpo. Los judíos del segundo templo, sí. Porque aspiraban a que en el fin de los tiempos, como dice Daniel, van a surgir de nuevo, van a despertarse los que duermen. Y Daniel 12:3. Claro, y otros van a tener vergüenza y confusión perpetua. Y de alguna manera, esta resurrección es una especie del cumplimiento de la promesa de Dios de que Él le va a dar la tierra por heredad. Que van a habitar la tierra los justos solamente. Y que los impíos van a estar afuera. De alguna manera es esta idea. Es la idea del... No se aleja mucho. Te quiero decir, déjame que te diga algo, no se aleja mucho la doctrina de los testigos de Jehová, Te digo, para que lo tengas en cuenta. Por supuesto, es que es eso, sí, es eso, es lo mismo. Es lo que creen los judíos. Los testigos de Jehová vuelven al judaísmo en ese punto. Claro. Pero fíjate que hay una evolución en donde no hay una creencia en la resurrección, porque el hebreo no creía en la resurrección. Fíjate, por ejemplo, Eclesiastés o otros salmos, Salmo 49 y 50, por ejemplo, donde se habla que el hombre muere y nada más. No hay absolutamente nada. ¿Ah? Entonces, hay es que también discrepamos porque, por ejemplo, Job dice, después de disuelta mi carne, aún teniendo mi carne, veré a Dios. Entonces podemos discrepar. Pero Job no es el libro más antiguo de la Biblia, como dice. No, ¿y qué tiene que ver? ¿O vos pensás que solamente... Por eso, pero entonces la resurrección, por eso, pará, no nos pisemos, porque ya me da un argumento en contra, me diste un salmo. Ahora vamos a las cartas paulinas, si querés. Pero vos ya me diste un salmo. Me dijiste... Sí, te escucho. Si vos, por ejemplo, imagínate que yo te digo, no, la Biblia no dice que... La Biblia dice que vamos a ir al cielo, ¿entendés? Bueno, listo. Vamos a buscar la Biblia y hay un versículo que dice que va hacia el cielo. Pero hay otros que dicen que no, ¿entendés? Dicen que te morís en el polvo de la tierra y ahí termina tu vida. Por eso, porque mira, déjame terminar. Vamos a hacer algo. Porque vos me vas a dar... No, yo te dejo hablar. Escúchame, por eso te dijimos hace 15 minutos. Yo quiero que la gente entienda. Yo te quiero escuchar porque ya sé... Mira, tus argumentos yo ya lo escuché. ¿Sabes? Ya lo escuché. Pero yo quiero... Pedís hablar. Para ver si son sustentables. Ahora escuchamos un segundito. Decime mis argumentos. Por ejemplo, uno de tus argumentos, por ejemplo, es que la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios. Esos son uno de tus argumentos. Sí. Y vos claro, y vos entendés carne y sangre como carne y sangre literal. Se siembra cuerpo animal, que es el que vos y yo tenemos. Se resucita cuerpo espiritual. Ya, eso, ¿sabe qué? Justamente eso escribo en mi libro. La interpretación arriana de los testigos de Jehová. Porque la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios, dice. Es que justamente eso expongo en mi libro. Ese argumento lo utilizan los testigos de Jehová. Ahora, por eso es que eso lo que vos entendés por carne no es lo que Pablo quiere entender por carne. Y lo que vos entendés por sangre no es lo que Pablo quiere entender por sangre. Porque te voy a dar un ejemplo muy rotundo. Mirá, un ejemplo rotundo. Cuando Jesús le dice, por ejemplo, a Pedro, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
cuando Jesús dice eso, carne y sangre, ¿qué es lo que contrapone? Contrapone la debilidad contra lo que viene de arriba, de lo alto. ¿Entendés? Humanidad. Ahora, humanidad. Cuando vos, exacto, pero cuando vos me decís que la carne y la sangre no pueden ir al reino de Dios, vos te estás obviando lo que sigue. ¿Qué sigue? ¿Sabés lo que sigue? ¿Estudiaste el pasaje de 1 Corintios 15? ¿Qué sigue? La resurrección de Jesús. No. Y que por esa resurrección vos tenés victoria sobre la muerte. No, estás equivocado. Seguí leyendo. La carne y la sangre no heredarán al reino de Dios, ni lo mortal la inmortalidad. ¿Pero qué sigue? Recuérdame. Recuérdame. Está bien. Que te lo busque. ¿Qué sigue? Escuchame, te lo voy a decir. Mirá, San Pablo contrapone, y esto quiero que vos me entiendas, y te voy a dar mi postura. San Pablo utiliza en sus cartas palabras como carne y sangre, mortal, inmortalidad, natural y gloria. Utiliza estas terminologías. En una de sus cartas, San Pablo dice la carne y la sangre, y yo necesito que me prestes atención así me entendés el argumento. ¿Está bien? La carne y la sangre no heredarán el reino de Dios. La carne y la sangre. Ni lo mortal, la inmortalidad. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que dice San Pablo? No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Alazo, transformar, ¿no? Porque es necesario que esto corruptible, y acá quiero hacer énfasis yo, mirá lo que dice San Pablo. Es necesario, te voy a poner un ejemplo, vamos a ver que esto es un cuerpo, ¿no? De carne y hueso. ¿Lo ves? San Pablo dice, esto corruptible se revestirá. Yo te pregunto, si se puede revestir algo que se elimina. No. Puesto que si yo estoy revistiendo algo, es porque lo sigo teniendo. Revestimiento del cuerpo, porque lo que está dentro, que es el alma y el espíritu, necesitan un revestimiento. Entonces, lo que cambia es justamente el cuerpo se reviste. ¿Ok? No se elimina. ¿Ah? Lo que se reviste es el alma. No, porque el alma no es corruptible. El alma no muere. Lo que se corrompe es el cuerpo. ¿Cómo el alma no va a morir? No. ¿Cómo que no va a morir? Lo que se corrompe es... Y no, claro, si el alma es inmortal. ¿Y para qué quiere la resurrección entonces? Porque es lo que se resucita es la persona. La resurrección es la unión del cuerpo y la... El alma sigue viviendo. ¿Para qué quieres el cuerpo? Esa es la pregunta que hacen los testigos de Jehová. Déjame que te responda. Bien, bien. La resurrección, el sentido de la resurrección es que como el cuerpo, el alma y el espíritu es algo integral, muere todo. Déjame que te responda, termino y te deseo la palabra. Mirá. Es necesario, reitero, San Pablo, que esto, acá San Pablo utiliza el pronombre demostrativo que utilizó Jesucristo en Juan 2:19, derriben este templo. Y en 3 días yo lo levantaré. Y Juan añade, versículo 21, pero él se refería al templo de su cuerpo. Soma, cuerpo tangible, palpable, físico, que se ve. Aquí San Pablo dice, esto corruptible, o sea, lo que es corruptible, ¿qué es? Lo que se pudre, se revista de incorrupción, no se elimine. Y esto mortal, el alma no es mortal, el alma es inmortal. Esto mortal, el cuerpo, se revista de incorrupción. Y cuando esto mortal se revista de incorrupción, ¿qué es lo que va a suceder? Dice que lo mortal será absorbido por la vida. Ya ese cuerpo pasa de ser un cuerpo corruptible a un cuerpo glorioso, como dice San Pablo, semejante al soma de su gloria. ¿Y sabés lo que es soma? Soma es cuerpo palpable, tangible, físico. De ahí derivan palabras, por ejemplo, somatometría, que estudia el diámetro del cuerpo humano, somatología, que estudia el cuerpo humano.
la palabra soma siempre significó, en toda la cultura, como cuerpo, palpable y tangible. Ahora, hay algo que sí llama la atención de San Pablo. Cuando dice se siembra cuerpo carnal, se resucita cuerpo espiritual. Y ahí los testigos de Jehová dicen, ya ven, hay un cuerpo espiritual. Ok, pero si vos me tomas la palabra soma y pneumáticos y las contraponés, no tiene sentido, no se puede decir blanco y negro, frío y caliente. Cuerpo espiritual. ¿Por qué San Pablo utiliza el término espiritual? Te voy a dar un ejemplo rotundo. Cuando San Pablo dice que los judíos comían todo de la misma, bebían todo de la misma bebida espiritual y comían de la misma comida espiritual. Y era el maná. Pero el maná era físico, pero San Pablo lo llama espiritual. ¿Por qué? Porque viene de arriba. El mismo cuerpo glorioso también. No es de la tierra. Y lo compara, San Pablo dice, lo de la tierra es tierra. Dice que viene de arriba. Por eso dice que seremos semejantes al cuerpo de su gloria. Entonces, yo entiendo y creo que San Pablo reviste un cuerpo, no lo elimina. Te escucho. Bueno, yo te voy a decir lo que yo pienso, y no es un argumento lo que yo presento cuando hablo de Corintios. Para mí es lo que está explicando Pablo. Ok, dale. Es que se siembra un cuerpo animal y se cosecha un cuerpo de otra índole, no es de carne y sangre. Para mí, ¿no? Esto es una interpretación mía que la deduzco de acá del texto. Cuando se habla en Pedro, se habla de que Jesús es vivificado en espíritu y en ese espíritu va y predica a los espíritus encarcelados. ¿Está bien? Ahora, ¿de dónde sale esta idea de que Jesús va y predica? Sale de Segunda de Enoc, donde están los espíritus encarcelados a los cuales hay que ir a predicarle y hay un ingreso, digamos, a ese segundo cielo donde están y se los va a rescatar. En el Antiguo Testamento hay una transición, una evolución en la teología también, de la no resurrección, del polvo eres y al polvo volverás, del termina todo en la tumba, del no hay vida más allá de la muerte, al en mi carne voy a ver a Dios, al cuando todo termine los justos heredarán la tierra, al de Daniel, que dice que bueno, los justos van a despertarse, van a no me acuerdo cuáles son las dos palabras que usa, en contraposición a confusión. Dice que los justos brillarán como la luz de la aurora, Daniel 12. He usado otras dos palabras más que serán, dice serán, los justos serán refinados. Unos para vida eterna, ahí está, vida eterna. Ahí está el concepto de vida eterna. Sí, ahí dice unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. La vida eterna es. Entonces, el concepto de resurrección surge como una hipótesis teológica del momento en que Dios va a cumplir plenamente su promesa. ¿Por qué? Porque nunca la vimos cumplida completamente. Ya habitamos la tierra, pero estamos con quilombo, estamos con guerra, estamos con conflicto. Entonces, en algún momento se tiene que cumplir esa promesa dada por Dios, ¿no? Pero todo esto es una aproximación teológica y la Biblia para mí en términos teológicos lo es también. ¿Por qué? Porque yo veo todo el proceso en la Biblia. Cuando uno la estudia, acomoda cronológicamente las teologías de cada libro. Por ejemplo, los evangelios empiezan a circular pasado la segunda mitad del siglo I, es decir, en el 70, en el 80, en el 90, y recién el evangelio de Juan, por ejemplo, es el más tardío, se lo pone en el 100, entre el 90 y el 110. Entonces, lo más temprano que tenemos en el Nuevo Testamento son las cartas. Y en las cartas paulinas se ve un concepto de la resurrección, y en la carta de Pedro, y en otras cartas diferente. Y se ve un tratamiento de la resurrección, y en las demás cartas que no son paulinas, como la de Santiago, por ejemplo, se ven un concepto de todo el tema de la resurrección diferente al que se ve en los evangelios. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque justamente está toda esta evolución cronológica de los conceptos y la manera en la que se aplican las promesas de Dios. Entonces, cuando llegamos al siglo I, hay un texto, por ejemplo, viste que
¿cómo se llama el amigo de Jesús? Lázaro. Viste que Lázaro es resucitado al cuarto día, no al tercero, al cuarto. Y Jesús espera 4 días para ir a resucitarlo. Bueno, viste, en ese sentido, los judíos esperan, como que esperaban 3 días realmente para, digamos, sentenciar que una persona había muerto. ¿Por qué? Porque podía estar la posibilidad de que al tercer día se levante porque, no sé, Dios quiso hacer un milagro. Hay un texto, no me acuerdo cuál es, que dice que al tercer día nos levantarás, que se aplica también a la resurrección de Jesús como profecía, ¿no? Pero está el libro de Amos. Es así. Todas estas proposiciones que se van haciendo en el Antiguo Testamento, que después las aplicamos a Jesús, no es que las personas escucharon a Dios y sabían que le estaba hablando del Mesías, etcétera, etcétera. Son proposiciones que se van haciendo, las cuales Dios, por medio no solamente de su Espíritu Santo, sino por medio de la relación que el hombre tiene con la revelación general, va desarrollando. Y, lógicamente, el hombre, por medio de esa experiencia y de ese desarrollo, va entendiendo la verdad de Dios y va entendiendo la revelación. Y progresivamente va aproximándose a la verdad paulatinamente en diferentes instancias. Entonces, cuando llegamos al primer siglo... ¿Puedo interrumpir un segundito nomás? Quiero sacarme una pequeña duda antes de continuar y yo te cité. ¿Vos crees que resucitar significa que algo muere y vuelve a la vida? No necesariamente en términos de... por ejemplo, cuando yo te digo que no creo que Jesús vuelve con carne, con la misma carne, con la misma sangre, no es la misma vida, evidentemente, ¿no? A ver, entonces, reformulo la pregunta. ¿Vos crees que algo que resucita necesariamente antes de morir? Claro, por ejemplo, Lázaro, lo de Lázaro, okay. Si bien se le menciona como resurrección, no es una resurrección. Está bien, pero vos entendés que lo que resucita previamente tiene que estar muerto para resucitar. Claro, sí, lógicamente. Lo que pasa también bueno, que puedes hablar de todos los argumentos. Te acabas de refutar todos los argumentos solo, Jonathan. Mirá el texto que te fijé ahí. No te entiendo. Te acabas de refutar solo y no te diste cuenta. Mirá el texto que te dije ahí. ¿Dónde? Vos me acabas de decir que todo lo que resucita previamente tuvo que estar muerto. ¿No? Por eso justo te estoy diciendo que no necesariamente se tiene que hablar de una resurrección del cuerpo. Por ejemplo, yo te puedo decir, yo resucité con Cristo, juntamente con Cristo, y estoy ahora sentado en los lugares celestiales. Pero estabas muertos en tus pecados. Previamente estabas muerto. Pero ¿te das cuenta que la resurrección no aplica solamente al cuerpo? Ahora en la resurrección del cuerpo estamos hablando, como me citaste el texto de cuerpo, ahí. Yo te hago la pregunta del millón. Por eso, entendemos que el sentido de... Cuerpo nada más. Claro, ahora a ver, si estamos hablando de la resurrección del cuerpo, ¿por qué? Porque no estamos hablando de la resurrección del cristiano cuando se convierte, que estando muerto en vuestros pecados, os dio vida junto con Cristo, ¿no? Eso lo descartamos porque estamos hablando de la resurrección del cuerpo, la anastasis, del soma, ¿no? Bueno, por eso yo te pregunto. Sí. Fácil descartarlo. Pero, no es fácil descartarlo, claro. Porque forma parte de muchas veces que se habla de la resurrección. Pero te refutaste solo. No te diste cuenta. Eso es lo que te estoy diciendo. ¿Sabes por qué? Jonathan. Porque vos me estás diciendo que lo que resucita, y esto es sentido común, no puede resucitar algo que no haya muerto previamente. Ahí te entendí, pero te lo acabo de aclarar. Si vos justamente te hice la aclaración justo antes, porque justamente te estoy diciendo que no necesariamente creo que es la resurrección es eso. Porque si yo te estoy diciendo, te lo dije justo antes. Pero estamos hablando en el término de muerte, no en el muerte del estado del cuerpo en el sentido de que está en pecado. No, eso ya sabemos. Nosotros sabemos muy bien que cuando el cristiano está en pecado y se convierte, la persona está en pecado y se convierte, resucita. Dice, como el Espíritu Santo también vivificará vuestros cuerpos mortales. La persona vive una vida, eso ya lo sabemos. Estamos hablando de la resurrección, me refiero a la muerte del cuerpo y la separación del cuerpo y del alma. Entendí, pero te lo aclaré justo antes. O sea, en términos de resucitar lo mismo, no necesariamente. Claro, eso te digo. Pero lo que muere previamente tiene... Un cuerpo totalmente disuelto, una persona que la cremaron. Claro, pero ahora vamos con ese argumento. Es más, te doy otro argumento más difícil. Mirá, un argumento más difícil te doy para que puedas refutar el tema de la resurrección. Vamos a suponer que...
tuya, todo esto es innecesario, el tema de esos argumentos. Yo te estoy diciendo que si vos esperas tener un cuerpo glorificado, vas a ser vos, digamos, imaginariamente, imaginando el futuro, vas a ser vos con con el mismo cuerpo, con la misma nariz, no sé, todo lo que vos quieras, ¿está? Claro. Lo que yo te estoy diciendo es que eso podés quererlo vos, no necesariamente tiene que ser así y no necesariamente la Biblia está explicando eso, ¿está bien? Sí, lo explica. Ahora, bueno, listo, perfecto, lo explica. Yo te estoy explicando por qué no lo creo así y por qué no lo entiendo así, aunque lo explique. ¿Me dejás terminar la parte? Porque creo que... Vale. Déjame terminar la parte. Vamos a suponer, en dos términos, en el término de comportamiento y en el término después de la muerte. En comportamiento estamos en pecado, convertimos, nos resucitamos con Cristo, listo. Eso lo descartamos. Pero previamente estaba muerto en el pecado, no corporalmente, pero en el pecado, ¿ok? Eso lo descartamos. Igualmente, previamente estaba muerto para resucitar. No se puede resucitar lo que no muere antes. En eso estamos de acuerdo, independientemente si es en el pecado, que se resucita para la vida, ¿no? Cuando se convierte, o del cuerpo. Algo tiene que haber muerto antes para que se diga que resucitó. Ahora, se resucita un cuerpo espiritual, dijiste vos. Pero no es que yo no estoy diciendo que se resucita en cuerpo espiritual, lo está diciendo Pablo, ¿entendés? Por eso. Pero vos entendés que se resucita. Yo tengo otra comprensión diferente a la de Pablo, ¿está bien? Diferente a la de Pablo, porque yo no tengo por qué creer lo mismo que cree Pablo en el siglo I. Bueno. No, está bien. Porque no tengo por qué creer lo que dice Salomón en el siglo 700 a.C. Porque no tengo que creer lo mismo que cree Daniel en el siglo 200 a.C. Está bien, está bien. Porque no tengo lo mismo, porque no tengo la misma necesidad de creer lo mismo que creían cristianos en el siglo 200 a.C. o en el siglo 300. No, ni lo de Pablo, no. Si no creemos en la resurrección que predicó Pablo, van a nuestra fe. No, olvídate. ¿Por qué te digo esto? Porque hay una evolución en aproximación a esas verdades. ¿Entendés? Pero eso es lo que no te entiendo, Jonathan. Vos, si un cuerpo, a ver, se resucita un cuerpo espiritual. Claro, pero vamos, para que la gente entienda que un cuerpo. Explicarle a la gente que te escucha. Explicarle a la gente que te escucha. Explicarle a la gente. Ahora vamos, si querés, con 1 Corintios 15:35, con Juan 2:19, con Juan 20:25. Si querés, vamos con 1 de Pedro y con el cuerpo espiritual, con el postrer Adán, espíritu dador de vida, y con todo el argumento que ya me han dado los testigos de Jehová. Si querés, vamos con eso. Pero explicar a la gente qué entendés por cuerpo espiritual. Te escuchamos. Por cuerpo espiritual no entiendo un cuerpo material de carne y hueso. Eso es lo que yo entiendo. Un cuerpo espiritual es un cuerpo, una materia que trasciende el conocimiento, la experiencia sensible humana, ¿entendés? ¿Y ese cuerpo espiritual resucita? Es el cuerpo, es el cuerpo glorificado. Eso es lo que yo entiendo que está explicando. Pero, para. Ahí te entiendo. Pero ese cuerpo espiritual resucita. Ya está resucitado, Jesús. Resucitó el cuerpo espiritual, entonces. Es lo que cosechás. ¿Y cuándo murió ese cuerpo espiritual para resucitar? Es que no murió. Lo que murió es el Entonces no puede resucitar. ¿No? Porque se resucita lo que se siembra. Lo dice San Pablo y te refuta San Pablo. ¿Te das cuenta? Se resucita lo que se siembra. Lo dice San Pablo. Vos lo que se siembra se resucita. ¿Tirás una semilla? ¿Vos tirás una semilla a la tierra? Mirá. Y no crece la cáscara. Mirá. Es una transformación del cuerpo. O sea, yo tengo una semilla de pera. Le saco la semilla a la pera. La echo en tierra, como dice San Pablo. Y me sale una pera, ¿no? En el caso tuyo saco una semilla de pera, la tiro en la tierra y me sale una manzana. No, te sale una planta, no te sale una pera, ¿no? ¿Y la planta qué da? La semilla que es su propio cuerpo, dice San Pablo. A cada semilla su propio cuerpo. A cada semilla su propio cuerpo. Te puede salir una planta sin fruto. ¿Y qué da la planta? Cada semilla su propio cuerpo, propio. Es más, me extraña de vos porque sos un hombre muy inteligente que sabés muy bien que la palabra soma siempre. Eso pasa en la reencarnación. Pero en la reencarnación pasa.
Aún En la no. resurrección, en la resurrección pasa que se siembra un cuerpo de hombre y resucita un cuerpo de hombre, pero uno es de una materia y el otro de otra cosa, ¿entendés? A ver, a Igual no es ver. lo que yo pienso, o sea, no es lo que yo pienso, yo te estoy diciendo lo que dice acá la Biblia, lo que es el texto. Y hay diferentes comprensiones de eso, ¿entendés? Por eso vos tenés una comprensión diferente, porque después con los evangelios, que es una defensa ante el gnosticismo, es una apología del cristianismo frente a los gnósticos, que creían que nunca Jesús tuvo un cuerpo de carne y hueso, nunca, que fue concebido sin pecado, que fue concebido sin carne humana, Y que que resucitó en y cuando resucitó su cuerpo fue disuelto en gases. nunca tuvo, nunca tuvo un cuerpo para ellos de carne y hueso, nunca, ni antes ni Claro, después. ni tampoco una resurrección. ¿Vos crees Por eso, igual? ni antes ni después, ni siquiera murió. Claro. El tema, por eso, cuando, y creo Frente a que eso, frente a eso, yo te déjame pregunté si se pará. resucita un cuerpo espiritual, Jonathan, si el cuerpo espiritual es glorificado, como dijiste vos. Mira, te lo voy a poner de una manera más simple, con la manzana. Acá tengo el cuerpo espiritual que Cristo resucita, ¿sí? Acá lo está viendo la gente, un ejemplo. Este cuerpo espiritual resucita. Por ende, si resucita este cuerpo espiritual que no tiene carne y hueso, que es un holograma, para así decirlo, ¿no? Un espíritu incorpóreo, ¿no? No tiene materia. Este cuerpo espiritual resucitó. Pero si esto resucitó, este cuerpo espiritual previamente tuvo que haber muerto. Porque después resucita el cuerpo espiritual. Y si este cuerpo espiritual es glorificado, previamente este cuerpo espiritual tiene que haber sido corruptible. Pues Porque San Pablo dice que esto corruptible se revista. Entonces vos lo que estás viendo que a Cristo le cambian el cuerpo. Le dicen, no, tomá, este cuerpo aquí, este cuerpo aquí no te lo doy, te doy uno nuevo. Claro. Yo te lo entiendo perfecto. Pero no necesariamente es así lo que está explicando Pablo y no necesariamente es así la realidad futura. Ojo, me puedo equivocar porque no soy dueño de la verdad. Yo te estoy diciendo lo que a mí me parece que yo entiendo y que yo creo. ¿Y qué opinas Entonces, de yo te Juan vuelvo a la 19? explicación que te estaba dando antes. Yo te vuelvo a la explicación que te estaba dando antes. Después de que Jesús muere, los apóstoles tienen diferentes experiencias con Jesús que los hacen reaccionar, los hace entrar en sí y empezar a propagar toda la enseñanza, se revitalizan y empiezan de vuelta la evangelización, la predicación, etc. Fíjate que cuando Pablo habla de esta experiencia que los apóstoles tienen con Jesús, Pablo las equipara a la experiencia que tiene él. ¿Cómo es la experiencia de Pablo con Jesús? ¿Vos te acordás? ¿Cómo se le presenta a Jesús? Ya sé cómo se le presenta. ¿Me querés tomar examen? Bueno, te respondo. No, no es examen, Te es respondo. para Bueno, que no te te... respondo. Bueno, está bien, te respondo. Se le presenta yendo a Damasco, ¿no? Pero él no vio Sí, el cuerpo glorioso de Cristo. No lo hay vio, una, porque él hay vio una una luz. luz. Pero Esteban dice, veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. El Hijo del Hombre tiene ¿qué? El cuerpo humano, el Hijo del Hombre. Hay dos, ¿eh? Aparte, en la transfiguración los discípulos también vieron una luz, pero Jesús tenía un cuerpo glorioso, un cuerpo de carne y hueso, que resplandecía, no dejaba de ser cuerpo de carne y hueso porque era una luz. Dice que brillaba como el sol. Ahí está el cuerpo, Bueno, es una prefiguración de la resurrección. la experiencia de Pablo es una experiencia, digamos, de tendencia más mística. ¿Sí? Entonces, de hecho, había personas que lo acompañaban que vieron también la luz, pero que no lo vieron a Jesús ni nada. Y la cuestión es que la experiencia que Pablo tiene con Jesús no es una experiencia como se la relata en los evangelios. En los evangelios se relata una experiencia en la que dos personas, a la vista, digamos, humana, estarían Jesús y los discípulos ahí como antes, como estuvieron siempre durante toda su vida, o por lo menos durante estos 3 años de ministerio. Pero cuando Pablo dice, primero se le apareció a Pedro, después a los 12 y después se me apareció a mí, o sea, es el mismo tenor de apariencias, el mismo tenor o la misma calidad de experiencia.
¿Sí? ¿Cómo dijiste? Cuando Pablo habla de la resurrección de Jesús y dice que se le aparece a los apóstoles, dice que primero se les aparece a Pedro, A ¿sí? Pedro. Después Después, a 12 y por último a él, que dice que es el más peor, el más último de los apóstoles, qué sé yo. bueno, déjame agregar Entonces, algo para arrojar un poco más de luz. Creo que vamos a estar de acuerdo. ¿Vos sabés quién fue el primer testigo de la resurrección? Calculo que si me estás tomando examen también, ¿no? El primero. yo me estoy... porque yo estoy hablando de los documentos más tempranos. Por eso cuando Claro, vos yo te sabés que hablo de las evangelios, son a partir del 70 y el de Juan en el 100, o sea, 70 años, 70 claro. años. ¿Vos pensás, cuándo mueren todos los apóstoles? ¿Cuándo ya están casi todos muertos? Salvo Juan. ¿Cuándo Sí, murieron todos? claro, creo que en el año 60 o 70 ya estaban todos muertos. Bueno, Pero pará, a lo que voy. A lo que los voy. evangelios El empiezan a primero. circular. Sí. Al 60 ya estaban todos muertos, menos Juan, que suponemos que muere en el Murió de año viejo 100 y en pico. Patmos. Vos pensás que en ese año, en ese momento no tenían WhatsApp para que la información fluya tan rápidamente. Pero ojo, Vamos al grano. no tenemos. Vos dijiste recién que Pablo, continúa con tu disertación, porque si no, vos decías que primero se le apareció a Pedro, después a los 11, y último, como un abortivo, se me apareció a mí. Bueno, vamos a analizar un segundito, un sentido común. Mirá, primero se le apareció a Pedro, sí, pero antes que a Pedro, la primera que fue el testigo ocular, fue María Magdalena. Bueno, pero Pablo no contradice el Evangelio de Juan. Está hablando de los apóstoles. El primero que se le apareció de los apóstoles fue a Pedro, pero la primera que lo vio fue María Magdalena. Es más, no importa. Y María Magdalena, sí, fue María Magdalena. La primera que vio a Cristo resucitado fue María Magdalena. Y ¿sabés qué? Se le aparece a María Magdalena y ocurre algo increíble, mirá. Y ahí te das cuenta de la resurrección del cuerpo de Cristo. De que Cristo resucitó con su cuerpo de carne, hueso y sangre. Vos entendés carne y sangre por literalmente carne y sangre, en el sentido de que no, la carne y la sangre no pueden dar al reino de Dios. Y San Pablo utiliza terminología, los que andan en la carne no pueden agradar a Dios. Y vos andas en la carne, porque vos sos de carne. Con ese argumento nunca podrías agradar a Dios. Los que andan en el espíritu sí, pero vos no andás en el espíritu. Vos sos carne. Entonces vos tenés que entender que espíritu significa un comportamiento sobrenatural y carne significa debilidad. Eso es lo que San Pablo juega con esas palabras. No significa tal cual lo expresás vos. Ahora, María Magdalena lo ve a Jesús. ¿Y sabés lo que le dice María Magdalena? Sí, le dice, yo ya sé, pero estoy hablando del año. ¿En qué año escribe Corintios, Pablo? Ahora vamos con eso, dale, pará, ya vamos con el tema de Corintios. María Magdalena dice, se han llevado a mi Señor y no sabemos dónde lo han puesto. ¿Qué pensó María Magdalena? Que se llevaron el cuerpo de Cristo, que no sabían dónde estaba. ¿Vos sabés dónde está el cuerpo de Cristo? No, yo sí. Bueno, vos tenés la duda de María Magdalena, entonces. Hay que sacarte la duda. Bueno, el cuerpo de Cristo está en el cielo, es un cuerpo glorioso, de carne y hueso. No tengas la duda de María Magdalena. Ni la duda de Tomás, porque Tomás también creía como vos. Después hablamos del cuerpo de Jesús en el cielo. Claro. ¿En qué año aproximadamente se pudo haber escrito la carta a los Corintios? No sé, en 49. Poné, no sé, 50, vamos a redondear. En el año 50, Pablo está diciendo que al primero que se le apareció fue a Pedro, después a los 12, después a él. O sea, la misma calidad de experiencia que tuvo Pablo, evidentemente, para Pablo, la tuvieron los demás apóstoles. O sea, ¿qué quiere decir? Que no fue para Pablo la experiencia que tuvieron los apóstoles no fue una experiencia como la que se relata en los evangelios. ¿Por qué en los evangelios se relatan experiencias en las que Jesús aparece como una persona de carne y hueso? Porque en el año 80, ya 90, los cristianos ya tenían acceso a poder
Y también aparecen después, más tardíamente, otros evangelios que no forman parte del canon, pero ya tienen acceso a elaborar literatura para defender el cristianismo frente a los ataques gnósticos, que también estaban creciendo. Porque Y ya que no en la creían época que el Cristo resucitó, y que no creían, aclarar, que los gnósticos no creían en la resurrección de la carne. No, 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 por eso Jesús nunca, Igual para que ellos vos, Jesús nunca un cuerpo de carne y hueso, nunca. Ni antes ni igual que después. vos, igual que No, vos. no, yo creo otra cosa, yo no soy gnóstico, yo soy cristiano. Pero vos Yo no estoy creés que haciendo. Cristo resucitó con un cuerpo de carne y hueso, Jonathan. ¿Pero qué tiene que ver? Por eso creen igual que vos. No, No no creo creían en la igual que yo. resurrección de la carne. A ver, Como dice el credo apostólico, creo en la resurrección de la carne. es una persona histórica de carne y hueso que lo mataron en una cruz. Eso no lo creen los gnósticos. Independientemente si no lo creen, no creen en la resurrección. Es más, Himeneo y Fileto tampoco creían en la resurrección del cuerpo. Los carpocatrianos tampoco, los cainitas tampoco. Hubo bastantes Por que eso, no creían pero en la resurrección del cuerpo. Y mismo ni los siquiera fariseos. cruz. Los gnósticos ni siquiera querían que muriera en la cruz, porque Es no podían más, matar. los No se fariseos podía. creían que se robaron el cuerpo. No sabían dónde estaba el cuerpo de Cristo los fariseos. Igual que vos. No No, no, sabían dónde no. está el cuerpo de Cristo. Eso, hay cosas históricas a las que no hay acceso. Entonces, ¿qué pasa? Justamente en el año 70 no tenés acceso, casi a lo, y sobre todo después de la destrucción de Jerusalén, no tenés acceso a lo que pasó en ese momento, en ese lugar. Lo único que tenés son los testimonios de los diferentes apóstoles que no tenían walkie-talkie ni WhatsApp para andarse compartiendo la información, que se desparramaron por los continentes y empezaron a formar comunidades. ¿Está bien? Y esas comunidades recibían itinerariamente viajes de profetas que se enviaban de unas iglesias a otras, como los viajes de Pablo, por ejemplo. Entonces, así se iban formando las comunidades, se iban rememorando las enseñanzas y las historias de Jesús, hasta que un primer evangelio, aproximadamente en el año 70, empieza a circular, que es el evangelio de Marcos. ¿Está bien? Que presenta a Jesús como como muy humano, como un siervo, como una persona, un siervo judío, un siervo de Dios, pero muy humano. Viste que cada evangelio tiene como su mirada, ¿viste? Marcos por ahí lo presenta más como un siervo, Un matiz. eso, su matiz, Mateo más como el rey, Lucas más como un hombre y Juan más como Dios. Entonces, ¿qué pasa? Pablo escribe aproximadamente en el año 40, 50, y también sucede su experiencia mística con Jesús, y de alguna manera traslada esta experiencia que él tiene a la experiencia de los apóstoles. Entonces, ¿qué pasa? Si vos tenés un evangelio que es en el año, a partir del año 70, porque probablemente sea después de la destrucción de Jerusalén, sobre los cuales se basa Mateo y Lucas, y otro evangelio, porque vos tenés, en los 4 evangelios tenés 2 miradas, por eso se llama evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y Juan aparece teológicamente como un evangelio diferente, tiene una mirada diferente. Pero estos 3 tienen la misma mirada. Entonces, los 2 se basan aproximadamente en casi todo el relato de Marcos. Entonces tenés 2 miradas, una la de los sinópticos y otra la de Juan, que una aparece a partir del año 70, porque en realidad las referencias que tenemos a los evangelios en las escrituras son a partir del año 140 más o menos. O sea, que sabemos que existen los evangelios recién en el 140 y que suponemos que se escribieron más o menos en el año 100 y más o menos entre 70 y el 100, apareciendo en el 100 el de Juan. Entonces, todo lo que relatan los evangelios son las comunidades que fundaron los apóstoles tratando de poner por escrito, dentro de una hermenéutica que ya se manejaba en el judaísmo y también que está atravesada por una mirada helénica y también de la cultura romana, porque hay que analizar cómo se escribían las biografías en ese tiempo. Entonces hay una dialéctica entre la cultura en el modo de escribir
romano y griego, y cómo el cristiano, a partir del final del siglo I, empieza a elaborar la literatura para defender su perspectiva. Y te vas a dar cuenta que los relatos no necesariamente son completamente históricos, pero sí que están construidos a partir de experiencias verdaderas. ¿Está bien? Entonces, entendiendo eso, entendiendo la cronología de los sucesos, se puede determinar que los relatos de las resurrecciones no necesariamente sean lo que realmente sucedió, sino una manera de pasar por escrito cómo pudo haber sido ese momento, pero en la hermenéutica del escritor se transmite en forma histórica, en forma literal, y con un condimento que es el mensaje del Evangelio, simbolizado en muchos de los pasajes, por ejemplo. Yo quiero preguntar algo. Ya te dejé expresarte, déjame a mí un poquito también, así puedo expresarme también. Sí. Yo quiero saber me gustaría saber la opinión de Jorge Carrillo, no sé si está en el chat, de lo que acaba de escuchar, por favor. Carrillo no importa, porque él puede creer de otra manera, después si querés... No, quiero saberlo. Tengo la necesidad de saber qué cree Carrillo. Bueno, déjame contestarte algo ahora. Déjame expresarme a mí. ¿Sí? Esta es tu postura. Que no necesariamente lo que ocurrió es lo que ocurrió. Bueno. Justamente el argumento del judío del primer siglo, ¿no? No, eso no ocurrió. Es todo poesía judía de Juan, es todo filosofía griega, todo filosofía... Esto es mentira, es lo que dicen los judíos hasta el día de hoy. Ahora te voy a poner un ejemplo muy rotundo de que Cristo resucitó con su cuerpo físico, glorioso, de carne y hueso. Y un cuerpo, soma, justamente tiene todo su parte constitutiva. Sabemos que soma, en la terminología médica tenemos somatometría, liposoma, cromosoma, psicosomático, que estudia la psique del cuerpo, somatología, hemisoma, o sea, se utiliza y se entiende por soma, por cuerpo. Ahora te voy a poner un ejemplo muy rotundo de que Cristo sí resucitó con un cuerpo físico, glorioso, y espero que la gente del chat me lo pueda entender. Y yo quiero, ¿por qué? Porque es importante el tema de la resurrección para el cristiano, tanto que para vos, para mí, y para los que están aquí en el chat. Jesús se le presenta a Tomás. Tomás suscitaba con dudas, no, a menos que no veas sus marcas, sus llagas, las marcas de los clavos, dice Tomás. A menos que no veas las marcas de los clavos y la herida en su costado, yo no voy a creer. ¿En qué no iba a creer? En una resurrección física. Porque él, para creer en la resurrección física, que creían los apóstoles, por eso le llevan la noticia, de que resucitó físicamente. Y Tomás entiende bien que ellos creían en la resurrección física. Y Tomás les dice, no, ustedes crean, yo mientras no lo toque y lo vea, yo no voy a creer. Ese es el mensaje que le llevaron los apóstoles. No le dijeron resucitó con un cuerpo espiritual, porque si no, no pediría ver las llagas y lo demás. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Se les presenta a Jesús estando las puertas cerradas. Y ahora vamos con eso que también lo utilizan los testigos de Jehová, ¿no? El tema de las puertas cerradas. Se les pone en el medio y les reprocha la incredulidad, dice el Evangelio. Pero ocurre algo particular con Tomás. Le dice, pon tu mano aquí, mira mis manos y mis pies y pon tu dedo sobre mi costado. No seas incrédulo, o sea, no seas incrédulo. ¿Incrédulo? ¿En qué? No seas incrédulo, sino creyente. ¿Creyente en qué? En lo que toca, en lo que ve, en un cuerpo físico. Le dice Tomás, Señor mío, Dios mío, ¿porque me viste? ¿Creíste? ¿En qué creyó? En la resurrección. Jesús no le reprende por haber creído, sino porque tuvo que ver para creer. Ahora, se aparece Jesús y le presenta las llagas y la herida del costado. Y ahora te pongo un ejemplo más rotundo de que Cristo resucitó con ese mismo cuerpo, glorioso. Por eso dijo, yo soy yo mismo. Palpen y vean que un espíritu, o sea, lo que ustedes creen, no tiene carne y hueso, sarx, como ver que yo tengo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En el Antiguo Testamento hay un caso muy particular. Jacob
le rogó la bendición a Isaac. ¿Qué es lo que hizo Jacob? A Esaú, perdón. Le rogó la bendición. ¿Qué hizo Esaú? Se le presentó a Isaac. Isaac estaba ciego, no veía. ¿Y qué hace Jacob? Se pone pelos, vello, barba, y se hace toda una escena. ¿Para qué? Para engañar a Isaac y hacerse pasar por Esaú. ¿Qué es lo que sucede? Isaac lo empieza a palpar y le pregunta, ¿eres tú, Esaú? ¿Y qué le dice Jacob? Sí, soy yo. Soy tu hija Esaú. Era mentira, era Jacob, con complicidad de Sara. Engañó a Isaac diciéndole palpen y vean. O sea, engañó a su propio padre diciéndole pálpame. Yo te pregunto, ¿vos creés que Jesús, cuando le dice palpen y vean que soy yo mismo, le muestra su propio cuerpo o se fabricó un cuerpo para que crea? No, para mí, yo justamente te estoy explicando que ese relato es una reconstrucción que hace la comunidad de Juan, porque es un relato que surge en el año 100, o sea, aproximadamente 70 años después de la muerte de Jesús y la resurrección. 70 años después aparece ese relato, no aparece en ningún otro lado Entonces, ni nada. con el mismo argumento, Jesús tampoco murió, Sí, podría ser un relato. Podría ser un relato, tampoco murió. ¿Qué cosa? Entonces Cristo tampoco murió, puede ser un relato, porque fue escrito 70 años después. No, bueno, pero pasa que acá estamos hablando de cómo se aborda históricamente y qué criterios hay para determinar la historicidad de ciertas cosas. Entonces yo, de esa óptica te digo que 70 años, esto es un relato que aparece 70 años después y que también el propósito que tiene es justamente reconciliar las diferentes perspectivas de las diferentes comunidades, porque por ahí podría estar simbolizando Tomás la comunidad que no creía justamente en la resurrección física. Suponete que yo podría poner en ese momento, formar parte de la comunidad de Tomás, y la comunidad Tomás juanina, le escribe una carta para que crean en la resurrección física. Juan, perdón, le escribe una carta para que crean en la resurrección física, aunque no resucitó físicamente, pero para que la crean. Va. Bueno, por eso te digo, hay el entendimiento del entendimiento de los dogmas, de las doctrinas, van mutando y van cambiando a lo largo de la historia. Por ejemplo, la Trinidad no estaba en el siglo I. ¿Tá? En la concepción de la deidad de Jesús de Nicea es diferente a la concepción en la iglesia primitiva de la deidad de Jesús. Entonces, todas las doctrinas a lo largo de la historia van mutando y van aproximándose a definirse y se definen por ahí muchos siglos después, quizás de una manera que la iglesia necesita en ese momento definirla, pero no necesariamente sea lo que pasaba en el siglo I. En el siglo I convivían muchas miradas, y hasta el siglo III convivieron muchas miradas, y después, obviamente por los concilios, se van reduciendo, se va afinando la manera de describir la creencia, y muchas van quedando como heréticas, pero no significa que no sean cristianas esas maneras de ver. Pero te voy a dar un caso paralelo a lo que yo entiendo por resurrección, que son los raptos y las ascensiones. Por ejemplo, Enoc, ¿cuáles son las ascensiones que hay en la Biblia? Tenés la de Enoc, tenés la de Elías y María. ¿Cómo? Asunciones. No ascensiones, porque ascensiones y por cuenta propia. Asunciones. Enoc, Elías y María. Pongámoslo adentro la ascensión, porque al margen del propósito de por qué uno es ascendido, es ir al cielo, ¿está bien? Fue llevado, dice, fue llevado. Sí, no importa, es ir al cielo. O sea, es no atravesar la muerte y salir de la tierra, poner, ¿no? Que es relativo lo de no atravesar la muerte, porque viste que en Judas se habla del cuerpo de Moisés, porque ¿cómo hace Moisés para aparecer con Elías en el monte de la transfiguración si está muerto? Entonces, la tesis es que en la asunción de Moisés, el libro, el apócrifo, Dios resucita el cuerpo de Moisés, como lo entendés vos, y lo lleva, claro, lo resucita y lo lleva a la transfiguración, y por eso puede estar con Jesús, porque
el ángel Gabriel contendió por el cuerpo. No es la primera vez que en la escritura el alma se une al cuerpo con un propósito y después se desprende otra vez. Tenemos el caso de Lázaro. Claro, ponele. Bueno, en el caso de Lázaro es diferente, pero ponele. Pero es válida. Entonces, por eso, vos, por ejemplo, ¿vos creés que realmente Enoc fue directo al cielo, literalmente? No sé, no tengo una postura definida. ¿Por qué? Y porque todavía no estudié mucho el tema. No tengo una postura definida y no es dogma de fe. Bueno, yo te doy tu postura. Sí, escucho posturas, ¿cómo que no? Sí. Es totalmente válido. No es un relato literal, por ejemplo, porque está basado en el relato de Enoc está basado en el séptimo rey sumerio, al cual le acontece la ascensión por los dioses que lo educan, etcétera, etcétera. Y de hecho, los 10 patriarcas antediluvianos tienen correlación con los 10 patriarcas antediluvianos de Babilonia. Bueno, Jonathan, para. ¿Sabés qué? No te digo. Yo entiendo que querés hacer todas las... Yo también me gustaría leerte mi libro acá, pero podemos ir al tema puntual. Explícame, por favor. Que vos me dijiste el tema de la resurrección, pero... ¿Qué entendés vos? ¿Qué resucita? ¿Qué se resucita de Cristo? ¿Qué es lo que resucita? Eso quiero saber. ¿Qué resucita para vos? Te estoy tratando de llevar al concepto. Te estoy poniendo un ejemplo paralelo de una doctrina paralela para que vos entiendas cómo entiendo la resurrección. Enoc no fue llevado al cielo literalmente, sino que es un relato pseudomítico o mítico para competir con la teología babilónica. Elías no fue arrebatado al cielo verdaderamente, porque 9 años después, en Crónicas, aparece mandándole una carta a un rey que se manda terribles macanas. Lo que pasa que desde la óptica de la escritura judía hay que revalorizar el ministerio de Elías, porque es el modelo de profeta y tiene que tener también una salida del relato exaltada. Es decir, Dios tiene que revalorizar su desempeño como profeta. En el caso de Jesús, porque si Jesús no hubiera ascendido, no tiene la exaltación de parte de Dios. Entonces, las ascensiones, y nosotros, así como también vamos a ser resucitados, y somos resucitados ya, vamos a ser también ascendidos al cielo. Por eso la Virgen María, que vos creés, también es ascendida al cielo. Porque todas las personas que tienen una íntima relación con Dios y cumplen un propósito especial son ascendidas al cielo. Porque es parte de la narrativa mitológica. No solamente del cristianismo y del judaísmo, sino también de los demás pueblos, como los griegos y los sumerios. Entonces, hay muchos elementos mitológicos que desde la teología que yo trabajo y que yo abordo, que para mí es la que tiene no solamente Bullman, que es protestante, sino también teólogos católicos como Ariel Valdés y Torres Queriuga, que son los que a mí me terminaron escuchá lo que te digo, teólogos católicos que a mí me terminaron de convencer de esta perspectiva, que son Ariel Valdés, que después y Torres Queriuga, que son los dos proponentes dentro del catolicismo, y hay otros también, pero son los... Déjame mostrarte algo. Este teólogo protestante te recontra refuta tu postura. Entonces, si vamos por teólogos... No sé. ¿Cómo que no? Sí, mirá, es un libro de 1000 páginas y no es nada... La cantidad de páginas... Sí, te recomiendo, no, está bien, ¿no? Te recomiendo que leas este libro. ¿Lo tenés? Sí. ¿Sí? ¿De quién es, che? De N.T. Wright. Es reconocido ese libro. Bien. Está bien. Es anglicano, sabés que es protestante. Y es recontra reconocido. Bueno, entonces, que sea teólogo, ya sea protestante o católico, por eso, pero que sea teólogo, no indica de que por ser teólogo no. Este me convenció. A mí me convenció mirá. Entonces no es un argumento válido. Católico. A vos te convenció un protestante, a mí me convenció 2 católicos. ¿Vos te das cuenta de la ironía que estamos hablando? No, a ver, esto me ayudó. No te voy a negar que esto del libro, porque es un tema que tenemos algo en común con los anglicanos, la resurrección corporal de Cristo. Y es un tema que por eso lo profundiza mucho, pero a mí, por ende, yo creo en el credo apostólico. Punto. Creo en la resurrección de la carne. Listo. En el libro de Wright hay 2 problemas. Uno, que cuando ahora la parte...
Ahora vamos con el verbal, pará. No, vamos que la gente está ahí con toda la pila. ¿Qué crees por resurrección? Perdón que estoy comiendo, no comí nada. ¿Qué entendés por resurrección? Es el cumplimiento de la expectativa de la promesa de Dios. Entonces, ¿vos cómo me explicarías esto? Mirá. Eso, en el judío, vos pensás que el judío lo pone al final de la historia. Sí. El cristiano reinterpretando el Antiguo Testamento y viendo en Jesús el cumplimiento de un Mesías, no a la manera judía, sino revaluando, reconstruyendo la mirada del Mesías, y a partir de la experiencia que tuvieron, la experiencia mística que tuvieron con el Jesús resucitado, a partir de ahí construyen una teología en la que la resurrección acontece primero a Jesús y después a nosotros, en la que Dios anticipa una muestra de la resurrección en Jesús y después a nosotros. Pero ¿cómo me explicarías este texto, Jonathan? Por eso te digo, mira, el eje de los argumentos de Wright no pueden ser bien abordados cuando vos entendés la cronología y el momento en que Juan escribe. Explícame aunque sea el versículo 18 al 21. Explícamelo, del 18 al 21. Escuchá, son 70 años de diferencia. ¿Cuánto vive una persona? ¿Cuántos años tenía Juan en el momento de la resurrección? Pero ese argumento no es válido porque si vos me estás diciendo que se escribió después y quería dar una perspectiva, entonces con ese argumento no vas a creer en muchas cosas de Cristo que se escribieron después. Yo te pregunto, ¿cómo entendés este texto vos? Por supuesto. ¿Cómo lo entendés? Mirá, vamos acá. Te lo pongo ahí para que se lo explique a la gente. ¿Cómo lo entendés? No llego a leer porque estoy en el celular. Léelo si querés y te escucho. Bueno, entonces los judíos les dijeron, ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Jesús respondió y le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Pero él hablaba acerca del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron lo que había dicho y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Por eso, está perfectamente de acuerdo. Yo estoy de acuerdo que muchos cristianos en el siglo I creían que Jesús resucitó físicamente con su carne y sangre. Yo estoy totalmente de acuerdo. Muchos lo creían. Pablo también. Juan también. No sé si Pablo. No, por eso te digo, Pablo no sé. Aparentemente para mí no. Pero ¿qué es lo que te digo? Así como mucha gente llegó a creer que no realmente ascendió, que Elías realmente ascendió, que muchas cosas que están en la Biblia pasaron. ¿Pero vos crees que ese texto habla de la resurrección del cuerpo? De la misma manera, se literalizan el entendimiento simbólico y queda asentado para el futuro, para la tradición, la literalización. Entonces después surge este tema de que vos lo creas literal, ¿entendés? Pero vos creés en este texto. Por eso te digo, independientemente si vos creés que después los cristianos escribieron cosas que no eran ciertas, literalmente, ¿vos cómo entendés este texto? Vos sos bautista reformado, calculo, ¿no? ¿O sos bautista de uno? ¿Qué sos, evangélico? Sí, pentecostal. Bueno, ¿cómo entenderías esto? ¿Cómo le explicarías vos a un hermano, a un amigo? Lo que pasa es que vos tenés diferentes niveles de comprensión. Si vos querés hacer un devocional, podés agarrarlo y sacar la esperanza de este texto de que Jesús volvió a la vida, de que Dios no lo dejó en la tumba y lo exaltó, y así nosotros, cuando hacemos el bien, Dios nos recompensa, y en el final de los tiempos vamos a tener la recompensa eterna. Si querés hacer un devocional, así lo puedes hacer. Si vos querés estudiar teología y vos querés aplicarle a la Biblia los métodos de aproximación modernos para encontrar lo histórico de lo no histórico, es otro tema. Entonces, en la iglesia vos tenés diferentes
institutos y diferentes profundidades de comprensión. Entonces vos predicás homiléticamente la esperanza o predicás algo que edifique del púlpito. Cuando haces el discipulado, profundizás un poco más y en los institutos bíblicos profundizás aún mucho más. Entonces, no es que yo le puedo ir a un hermano que recién se convierte a explicarle esto, porque estamos hablando de un texto del año 100, 110 después de Cristo, en el que la literatura era más apocalíptica, tenía otro tenor en que la historia se comprende de otra manera. Vos cuando vas a ver la historia, cómo relatan la historia los griegos y los romanos en esa época, era muy mística también. Era muy mística también. Vamos de vuelta al grano. Por eso los evangelios tienen esa calidad, digamos. Ahora, ¿me dejaste explicarte cómo entendería yo este texto? ¿No te jode? Sí, literal. Aquí vos no me lo querés dar, ¿no? Bueno, entonces los judíos respondieron, ¿no? Los judíos entendían algo acá. Que Juan los corrige. Por ende, no podemos decir que era figurativo en todo el texto. Una parte, los judíos entienden que era el templo de Jerusalén. Pero en el versículo 21 Juan lo literaliza, y eso es lo que vos estás en contra, que sea literal. Pero Juan lo literaliza. ¿Por qué? Porque este pero que vos ves acá, este pero, es una partícula que afirma lo que está diciendo. Por ejemplo, en otra ocasión dijeron que ese discípulo no moriría, pero, dice Juan, Jesús no dijo eso, sino que dijo tal cosa. Este pero que vos ves acá, afirma lo que está diciendo. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. ¿Cuál era el templo de su cuerpo? Su cuerpo de carne y hueso. ¿Cuál? El que resucitó. ¿Cuál? Los que decían la Escritura. Ahí está el Salmo. No dejarás que tu santo se pudra. Entonces yo no veo como vos, yo no entiendo cómo no crees cuando Jesús dice destruid este, y utiliza este pronombre demostrativo. Te lo hago más simple. Un ejemplo, che, Jonathan, destruí este, te estoy mostrando algo visible. Y no era el templo de Jerusalén porque Juan le dice, no, se refería al templo de su cuerpo, Soma. Yo te estoy diciendo que lo veas, porque te estoy diciendo algo. Pronombre demostrativo, te muestro. Que en 3 días, esto que vos estás viendo y vas a derribar, yo en 3 días lo levanto. Vos no crees que Jesús es literal lo que dijo, pero Juan dice que sí, porque lo literaliza en el versículo 21. Pero él se refería al templo de su cuerpo. ¿Listo? Entonces Juan quería una resurrección física. Bueno, vamos por partes. No sabemos si lo escribió Juan. ¿Por qué? Bueno, es un libro, está bien. Es un libro que está, bueno, días, aproximadamente 70 años después. Juan tendría que estar teniendo 100 años aproximadamente. Sí, el libro da evidencias de que está escrito por una comunidad de gente que conoció a Juan, no necesariamente que sea. Lázaro tampoco resucitó porque fue escrito 70 años después, claro, entiendo. Puede ser que sí, puede ser que Jesús haya ido a resucitado. Sí, perdóname. Ahora, existe. ¿A dónde está Jorge Carrillo? No ¿Dónde está Carrillo? No, que sí que importa. Porque antes de que empiece el streaming, pon el stream que entra Juan. Yo quiero que entres, Carrillo. Me gustaría que vos entres acá, para que vos veas todas las cosas que tu amigo está diciendo. Yo quiero ver si vos estás de acuerdo con lo que está diciendo este muchacho. Lo que estoy diciendo yo, lo dicen teólogos católicos. No. La Iglesia Católica no enseñan. La Iglesia Católica. Teólogos protestantes me dicen, vamos a la enseñanza oficial. Teólogos protestantes me dicen esto. Punto. Y a Torres que iba a enseñar eso. De hecho, no hay ni un teólogo, no existe un teólogo católico, no existe un teólogo católico que niegue la resurrección del cuerpo. Si no, no sería católico. Porque negar la resurrección del cuerpo es negar. No se trata de negar. Se trata de entender la resurrección. Por eso el libro de Queriuga se llama Repensar la resurrección. Repensarla no indica descreerla. ¿Por qué? Porque justamente lo que la Iglesia enseña... Soy cristiano y creo en la resurrección. ¿Tá? ¿Por qué? Porque eso me transmite una verdad de Dios. Ahora, ¿cómo la entiendo yo? Un ejemplo rotundo. Los testigos de Jehová, los testigos de Jehová creen en la resurrección, ¿no? Y no por eso dejan de ser cristianos.
Los testigos de Jehová creen en la resurrección también, ¿no? Calculo que sí. ¿Creen en la resurrección? No me acuerdo ahora si creen en la resurrección o no. Me parece Sí, que porque ellos creen que 144 nada más van a... no, ellos, ¿saben lo que creen los testigos de Jehová? No creen en la resurrección. Y esto, creen lo que vos crees. Mirá, por favor, escúchate, Jonathan. Vamos a suponer que tu cuerpo no resucita. Ya está, se murió tu cuerpo, se acabó. Tenés el alma, punto, el alma. ¿Está bien? Esto de disociar el cuerpo del alma y de entender que el alma sigue viviendo es griego, no es judío. Yo nunca dije lo contrario. Esto no es lo que querían los ¿Qué cristianos. tiene que ver si Pablo también utiliza filosofía griega? ¿Y qué tiene que ver? Sí, pero ahora, lo que te estoy diciendo es que la comprensión realmente judía es que el cuerpo, el alma y el espíritu muere todo. Entonces muere todo, no es inmortal como decís vos. La resurrección aparece porque justamente necesitas volver a la vida, pero bueno. la integralidad del ser. A ver. Sí, no sé si está... Bueno, escúchame un segundo, porque te di el argumento de Jacob con Esaú, me dijiste que no, que está bien. Te di el argumento de San Pablo con la pera, que llama la comida manzana, me dijiste, bueno, no. Te di Juan 19, de arriba en este templo, en 3 días lo levantaré, bueno, pero por ahí se estaba equivocando, qué sé yo, bueno. Te voy a dar un ejemplo más de la resurrección de Cristo, uno más, ¿sí? Vos creés que Cristo resucitó con un cuerpo espiritual, eso crees vos, como espíritus, neumáticos. Punto. Yo no te dije qué es lo que yo creo. Yo te dije qué es lo que yo entiendo. No, me dijiste, al principio me dijiste, no, para, al principio, vuelvan el video al principio, me dijiste. No es ni la teología de Ariel Valdés, ni la de Bullman, ni la de Keriuga. Bueno, hay muchas cosas que no conozco, como vos también, cosas tan simples como la resurrección que tenés que entenderla, puesto que los cristianos, mirá, es más... Enseña el Nuevo Testamento de la resurrección. Lo que pasa es que los evangelios los tenés que entender de una manera diferente por una cuestión hermenéutica, nada más. Sí, es que con la hermenéutica también tenemos a los unicitarios que dicen que Cristo subió al cielo sin cuerpo, los testigos de Jehová dicen que Jesús se materializó. A ver, aquí hago énfasis, ese cuerpo que... Toda esta diversidad de Jesús se te presenta dentro de la Iglesia Católica surge a causa de entender literalmente todos los elementos mitológicos. Escuche, ¿vos creés que en algún momento después de la resurrección realmente Jesús se le presenta a sus discípulos? ¿Realmente se les presenta en algún momento? Sí, tuvieron. Ellos tuvieron experiencia con Jesús resucitado. Los discípulos tuvieron experiencia con Jesús resucitado. Bien, ¿con qué cuerpo? Sí, yo no te puedo decir, es literalmente Jesús. Yo no te puedo decir, es Jesús en carne y hueso. Dijo, soy yo mismo. Jesús te lo dice. Jesús. Soy yo mismo, palpen y vean, un espíritu no tiene carne y hueso. Jesús te contesta todo. Vos me estás diciendo lo que dice la Biblia. Y vos también, pará, porque ahí vamos con el argumento. Bueno, está bien. Y así por cualquier texto obviamente va a ser Jesús, va a ser Enoch hablando. Pero pará, vos creés inevitablemente que en algún momento de la post-resurrección Jesús se presenta a su discípulo. En algún momento se le presentó. Indiscutiblemente si es literal, bueno, no importa. Se les presentó, tuvieron una experiencia con Jesús. Ahora yo te pregunto, ¿con qué cuerpo? Decime por favor con cuál, ¿con qué cuerpo? Yo no te lo puedo decir porque yo no tuve la experiencia con los discípulos. ¿Con qué cuerpo? Si comió, ¿con qué cuerpo? Bueno, eso de que comió, lo dice, te vuelvo a repetir, lo dicen los evangelios y es una narrativa que está creada para eso, para defender, para hacer apologética de la resurrección. Pero no comió. Necesariamente. Yo no sé. Yo no creo que haya comido. Yo sí. Bueno, por eso. Tu creencia y mi creencia parten de entender con hermenéuticas diferentes la Biblia, nada más. Eso y las llagas que tocaron no eran llagas. Pero no te compliques tanto, o sea, tenemos dos maneras de hermenéutica de aproximarnos a la Biblia. En el protestantismo, estas dos maneras están, y en el catolicismo, estas dos maneras están, ¿entendés? Por eso, bueno, pero vamos a suponer, listo, son maneras de ver. Vos me estás diciendo que en algún momento se les presentó, pero no sabés con qué cuerpo, eso no me lo podés decir. Yo no te puedo decir cuál es el caballo con el que San Martín cruzó los Andes. ¿Entendés? Porque no pero la Biblia me da indicios a mí, por ejemplo, de que qué cuerpo presentó Jesús. Cuando Jesús dijo, soy yo mismo, no era el mismo para vos. Bueno, por eso. Vos tenés, cuando vos abordás, vos decís, no, la Biblia dice otra cosa, listo, perfecto. Pero
lo que tenés que hacer es contextualizar la narrativa. O sea, Claro. si vos te das cuenta cómo surge la diferencia que hay entre los relatos de Pablo y la referencia que hay entre los relatos del Evangelio, y si vos te das cuenta las instancias o los años en los que surgen dichos escritos, te vas a dar cuenta que hay una evolución en el pensamiento, y también después te vas a dar cuenta que hay una necesidad de afirmar ciertas descripciones de los sucesos para la seguridad de la comunidad, ¿entendés? Esto pasa con todo. De hecho, la manera de entender la historia también era mitológica todavía en ese momento. Y como la muerte de Cristo puede ser simplemente para mantener la unidad de la iglesia, aunque podríamos decir que Cristo no murió entonces. Es un relato que se escribió 70 años después. Desde la perspectiva histórica, los académicos ateos dicen que Jesús murió, ¿entendés? Entonces, ¿por qué dicen que Jesús murió? Porque hay otras fuentes paralelas que hablan de Jesús, por un montón de cosas. Ahora, no necesariamente todo lo que está escrito en la Biblia tiene que ser literal o tiene que ser un hecho histórico, sino que puede estar 70 años después escrito para tratar de reconstruir cómo fue didácticamente. ¿Entendés? Que quede una escritura, un elemento literario que sea didáctico para la iglesia. Esto pasa en todos lados. O sea, cuando vos miras dibujitos, yo le pongo dibujitos cristianos a mi nene, a mi hijo. Cuando vos ves los dibujitos cristianos, te vas a dar cuenta que te cuentan y te enseñan un montón de cosas que no pasaron ni que están en la Biblia. ¿Entendés? Que son idealizaciones y reconstrucciones o creaciones de personas que están queriendo transmitir un mensaje positivo a los niños y con elementos y personajes históricos. ¿Entendés? Claro, por ejemplo, tenemos San Ignacio de Antioquía, que es una carta que le escribió a los Herminotas, fue a morir porque creía en una resurrección no corporal. El problema del argumento de que fueron a morir por la resurrección no es así, porque los cristianos... Aguántame. No, está bien. Bueno, yo no... Perdón, pero no quiero que ustedes hagan ateos con semejante... Cuando mataban a los cristianos, no estaban en el Coliseo. A ver, ¿cómo crees en la resurrección? ¿Corporal o espiritual? Ah, espiritual, listo, lo matamos. No. ¿Por qué los mataban a los cristianos? Porque justamente proclamaban... Porque decían que lo habían visto. Porque decían que lo habían visto. Y un espíritu no se ve, mi amigo. Cristianos no eran daban testimonio de su resurrección. Lo hemos visto. Lo primero, nosotros lo hemos visto resucitado. Punto. Ahí vamos a perseguirlo porque estos están diciendo que lo vieron. ¿Y qué decían los judíos? Decían como vos. No, el cuerpo desapareció, no está el cuerpo. Y algunos decían, se robaron el cuerpo. Igual, en otras palabras, vos tenés la duda, déjame cerrar. En otras palabras, vos tenés la duda de Tomás porque creés que Jesús era un espíritu. La duda de María Magdalena porque creés que se han llevado el cuerpo y la incredulidad de los fariseos que decían que los discípulos estaban diciendo que resucitó cuando en realidad no resucitó. O sea, bárbaro. No, esto es increíble. Bueno, ¿seguimos? ¿Les parece? ¿Seguimos? Sí. Te dejo 5 minutos, dale. 5 minutos y cerramos. Cerrá vos. Adelante, te escuchamos. A los cristianos no lo mataban por decir que yo vi a alguien que estaba muerto. A los cristianos los mataban por proclamar un señor, un César, un hijo de Dios, porque el César era hijo de Dios también, que no era el César. O sea, era un movimiento subversivo políticamente hablando. ¿Entendés? Que encima se organizaba en comunidades que en algunos casos no eran afectadas por toda la parte legal romana. Por eso se iban a las catacumbas, etc. Entonces, a los cristianos no lo mataban por el tema de la resurrección. Lo mataban por el tema de su Señor, de proclamar que Jesús es el Señor. ¿Entendés? No, estás equivocado. No solamente por eso. No. Pero lo mataban ¿por qué? Porque no, los judíos, escuchalo, los judíos, ¿sabés lo que decían? Los judíos decían, sellemos la puerta. Espera. Destruyó Jerusalén y estaba en oposición a los judíos. Mirá si los judíos van a ir a Roma y van a decir, persigan a los cristianos porque dicen que alguien resucitó. Te respondo. Los fariseos, ¿sabés lo que hacían los fariseos? Le decían, sellen la piedra, no sea cosa que sus discípulos digan que salió del sepulcro con su cuerpo de carne y hueso, y el primer engaño sea peor que el segundo engaño sea peor que el primero. Para los judíos, creer que Jesús resucitó con un cuerpo físico es un engaño, igual que para vos. Bueno, si Roma estaba cuidando el cuerpo... ¿Me escuchaste lo que te dije?
Para los judíos, creer que Jesús... Escúchame lo que te estoy diciendo porque estás evadiendo el argumento. Los judíos mandaron a sellar la piedra porque no creían en una resurrección física y decían que era un engaño, que los judíos, que los discípulos iban a decir, resucitó, está su cuerpo, no está en el sepulcro, resucitó, salió del sepulcro con su cuerpo. No, sellen la piedra para que no ocurra este engaño, decían. ¿Y Jesús, qué es lo que pasa? No creían en la resurrección de Cristo. Igual que vos, no creen en la resurrección física de Cristo, creen que es un engaño, igual que vos. A los judíos, Jesús. ¿Entendés? A los judíos los persiguieron por lo que predicaban. A los cristianos los persiguieron por lo que predicaban. Eran para Roma hasta que lo entendió, 300 años después, hasta que lo entendió, era un movimiento subversivo, ¿entendés? Que tenía otra ley, otro Dios, otro Señor, políticamente hablando. Otro reino, porque la palabra reino es imperio, en la traducción. ¿Entendés? Es un imperio diferente que está conviviendo con el imperio romano. En cualquier momento nos quieren sacar el reino, porque predican el imperio de Dios, con un rey que se llama Jesús. Entonces lo tenían que barrer porque estaban causando un quilombo terrible. No era necesariamente que los perseguían por la resurrección, ¿entendés? Son dos cosas diferentes eso. Ahí bueno, te agradezco, hermano. Te agradezco por este streaming. Te cierro con esto nada más. Para volver al catolicismo y protestantismo, para mí tenemos que tratar de alejarnos de esa discusión porque dentro de la teología católica y dentro de la teología protestante están las dos maneras de ver. De hecho están desde antiguo, porque la escuela de Alejandría y la escuela de Jerusalén tenían justamente estas dos maneras diferentes de ver la teología. Y esto va a seguir hoy, ¿entendés? Siempre va a seguir. Entonces, está bueno que tengamos estos diálogos para intercambiar. Y nada, yo como protestante me dejé influenciar por mirada de católicos y eso es buenísimo. Ok, hermano, te mando un abrazo, che. Cuídate, loco. Dale. Un saludo. Chau, chau. Cuídate, papá. Chau, chau. Bueno. ¿Qué dice acá? Vamos a ver los comentarios. Creo que ustedes vieron todo, gente. No hace falta agregar más nada. Dio su postura. No sabemos cuál es. No sabemos cuál es la postura. ¿Vos crees en la resurrección física, Bruno? O la otra, la resurrección que no es resurrección. Es dogma. La resurrección del cuerpo de Cristo es dogma de fe. Es dogma, hermano. ¿Cómo que sí es dogma, Guariza? Está en el credo apostólico también, creo una resurrección de la carne. Sí, sí. ¿Qué dice ahí, Rodrigo? Buen programa, Jesús, lo llevaste muy bien. Bueno, un abrazo. ¿Qué dice Musa? ¿Qué dice? Mirada católica es la resurrección de la carne. Claro, la resurrección de la carne, la iglesia. Claro. Se dieron cuenta las cosas que llegó a decir, ¿no? Ningún argumento lo convenció, el más. Después cuando dice que cuando Jesús se le apareció a los discípulos, en realidad son relatos que no podrían no haber acontecido. Carrillo estaba acá, Jorge Carrillo, dejalo entrar, ponele el link, puso ahí, ¿no? Ponele el link, dijo. Bueno, Jorge Carrillo, ahí lo dejé entrar. Jorge ahora venía a sostener la postura de tu amigo. Porque si viniste acá, che, ahí está. ¿Quién mejor que este muchacho para hablar de la resurrección de Cristo? Paul. Si hay alguien que conoce y hemos hablado hasta de madrugadas por este tema, es el amigo Paul, ¿sí? Del canal Despertar Testigo. Él fue testigo de Jehová, estuvo ahí, su familia en la seca, ¿no? Pero, a ver, lo que yo digo, sí, la postura oficial de la iglesia, lo que yo digo es que Jorge Carrillo vino acá, Carrillo, dejarlo entrar, porque quería que venga acá y me... No entró él, dejarlo entrar. O sea, andá vos, yo me quedo. ¿Qué pasó, Carrillo? No podés hacer eso. Ahora vení, entrá. Que sea 10 minutos, entrá, porque acá ya también es tarde, pero entrá, Carrillo, no hagas esto de venir, che, entrá, Jonathan, está Jesús ahí, entrá, andá vos, yo te banco, yo me cuido acá. Es increíble. A ver si tengo un mensaje que me diga voy a entrar. Increíble, gente. Increíble las cosas que llegan. Ay, sí, por favor, paciencia.
Hay que cultivar la paciencia. Hay que cultivar la paciencia y el amor. Ay, ay, ay. Bueno, les voy a contar algo. El argumento que él me dio, ¿no? Muerto en la carne, vivificado en el espíritu, ya lo respondí. Se siembra cuerpo carnal, se resucita cuerpo espiritual. Ya lo hemos respondido 1000 veces. Cuando Pablo dice espiritual, no necesariamente significa inmaterial. Y cuando Pablo dice espíritu, no necesariamente significa que sea inmaterial. Un ejemplo muy rotundo, dice que los que estamos unidos a Cristo, espíritu somos con Él. Y ustedes no son espíritu. Dicen que los cristianos tienen que andar en el espíritu. Ustedes no son espíritu, sino andar en el espíritu. No andar en la carne. Pero ustedes sí andan, entre comillas, en la carne porque son carne, sino tener un comportamiento carnal, débil. Eso está hablando San Pablo cuando dice que la carne, la debilidad, y la sangre, la debilidad, no puede llegar al reino de Dios. Pero es necesario que esto, que ustedes ven, carne, débil, se revista. No que se elimine, sino que se revista de incorrupción. Entonces, increíble, increíble. ¿Qué dice aquí Bruno Canturini? ¿De qué quiere hablar, Bruno? ¿De qué quiere? Ahí está, entrá si querés por un ratito. ¿Qué quiere hablar, Bruno? Si vos crees en la resurrección física o no. Es más, los átomos, la materia no muere, la materia no se corrompe, no deja de existir, se transforma la materia se transforma, no deja de existir la materia se transforma, no deja de existir. A ver. A ver, gente. Están complicados. Sí, yo creo que, por eso digo, Jorge Carrillo, que los metió aquí al streaming. Jorge, fíjate, hermano, porque vos hiciste un montón de programas con este muchacho. Yo entiendo ahora por qué Juan Carabajal abandonó estos grupos. Ahora lo entiendo. Miren el dolor de ese sangrosanto, está re loco. ¿Por qué estoy re loco? A ver, ¿porque creo una resolución física? ¿Qué ofende? ¿Ese es tu mejor argumento, la ofensa? Lo pongo ahí, mirá, está atrás del teclado seguramente comiendo un sándwich de milanesa tirado en la cama viendo... Perdón. Bueno, a ver. Segundito. Un segundito. Ya voy a cortar. Es increíble, gente. No, acá. ¿Viste el diálogo? ¿Lo viste? ¿Entendiste algo de lo que dijo el muchacho? No entendió nada. Bueno. ¿Qué dice? A ver. No lo conozco. A ver. Claro. Cuando Jesús aparece a sus discípulos, estando las puertas cerradas, uno pregunta, bueno, ¿era espíritu porque atravesó la puerta? No necesariamente tiene que ser espíritu para atravesar una puerta. Es más, tampoco dice que la atravesó. Dice que se puso en medio de ellos estando las puertas cerradas. ¿Por qué? Porque ya lo expliqué ayer, por ejemplo, y lo explicó el padre Carreira. Todos ustedes ahora, acá son 210 personas, todos ustedes están localizados en un lugar, ahora en este momento, en la cocina, en el baño, no sé, donde sea, en el living, en la cama, y el alma de ustedes está con ustedes. Ahora su alma está con la carne, está el alma y la carne, ¿no? Si ustedes se van a Japón mañana, el alma va con ustedes a Japón, porque la carne está abrazando el alma, porque ahora estamos en carne, o sea, somos seres humanos. En la resurrección hay un cambio de roles, se resucita. Por eso dice San Pablo, se resucita cuerpo espiritual. No inmaterial, sino espiritual. ¿Qué hace? El alma abraza la carne. Y como el alma no está sujeto al tiempo ni al espacio, la carne se empieza a comportar como si fuera espíritu. Y Jesús atraviesa las puertas como si nada. O se pone en medio de ellos como estando las puertas cerradas. Porque la carne se comporta como espíritu, pero no es espíritu. Así como el alma se comporta como carne, pero no es carne. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si a mí me siento mal espiritualmente, mi carne lo sabe. Tengo estrés, me cae el pelo. Por ejemplo,
si me siento mal, o si peco, mi alma lo sabe, le hace mal, aunque peque con la carne. Entienden a lo que va, ¿no? El padre Carreira. Se invierten los papeles, exactamente, Juan Márquez Lozada, exactamente, se invierten los papeles. ¿Qué querés, Bruno? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué querés, Bruno? ¿Qué querés, que te preste atención? No sé qué quiere Bruno. Bruno, siempre hace lo mismo, yo te respeto, todo, pero a veces venía acá a hacer... No sé qué querés, hermano, de verdad te digo, no sé, las veces que estuviste acá, no sé, ¿de qué quiere hablar de la resurrección? ¿De qué quiere hablar, hermano? De verdad te pregunto. Un abrazo, hermanito. ¿Qué dice aquí? ¿Qué puede decirnos sobre el tema de las imágenes de la Iglesia Católica? ¿Por qué se postran ante ella? No consigo saber por qué. ¿Por qué nos postramos? Porque postrarse no es adorar. Postrarse no es adorar. Delatría, o sea, ¿me explico? Puede ser reverencia, pero no a la imagen en sí, sino a quien representa. David se postró frente al arca, tenía 2 querubines de oro macizo, Josué capítulo 7. Bueno, gente, es un cuerpo glorificado, claro. Bueno, Bruno, un abrazo. Anda, sí, no creo que sea Bruno tampoco, lo voy a bloquear yo. Chao. Bueno, gente, cuídense, hermanos. Y a Jorge Carrillo, lo que hiciste hoy, venir acá a decirle a Jonathan, metelo, y haya expuesto a tu amigo a esto, realmente no habla bien de vos, hermano, perdóname que te lo diga. Es más, si Jonathan quiere que quite el video, lo quita. ¿Qué dice? Voy a cortar, gente. Un abrazo, gente, yo también los quiero, a todos, a todos. A todos. ¿Qué dice ahí? Uva dice si le dice sí, tiene la postura oficial, ahí está viendo tu comentario. Chao, chao, gente.